Hola, vamos a ver cómo pasar, ya en parte vimos cómo pasar un arreglo a una función y vamos a ver algunos detalles respecto de arreglos o vectores y argumentos o parámetros también los solemos llamar, ¿no? Algunas cuestiones que ya vimos, un arreglo es una colección de datos que le vamos a pasar a una función en un solo argumento, en un solo parámetro. Fíjense que acá tenemos una función parecida a la que definimos en un video anterior, que lee los elementos de un arreglo, sin embargo, tiene tres argumentos. En teoría, no sabemos muy bien, viendo solamente el prototipo, esto no sería el prototipo, pero bueno, viendo solamente la función, acá vemos que podría ser que fuera el arreglo, la cantidad de elementos, dos veces cantidad. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que estas estructuras tienen una cantidad máxima de elementos y una cantidad actual de elementos. Si quisiéramos guardar en un arreglo los clientes de una empresa, todos los clientes con todos sus datos, podría ser, lo vamos a ver en otro video, pero supongamos que por ahora queremos guardar nada más que los números de clientes en un arreglo. Bueno, definimos el arreglo de la cantidad máxima de clientes que podemos tener. Podemos tener 15.000 clientes, perfecto, defino un arreglo de 20.000 clientes como máximo, pero la cantidad actual de elementos podría ser que yo tenga cargado 15.000, o sea, tener definida, recuerden que un arreglo tiene un tamaño fijo, así que va a tener un tamaño fijo, y yo tengo definido ese tamaño fijo, y actualmente estoy utilizando menos capacidad del arreglo. Los vectores automáticamente se pasan por referencia, y los elementos de los vectores se pasan por valor. Hasta ahora habíamos visto que los argumentos o parámetros del set se pasan todos por valor. O sea, yo cualquier cosa que modifique dentro de la función, no modifico el argumento original. Sin embargo, los vectores se pasan por referencia, y tal vez ya se hayan dado cuenta en un video anterior, justamente cuando llamamos a leer arreglo, le pasamos el vector, no le pasamos la dirección del vector, le pasamos el vector y leemos los elementos del vector y realmente se modifica el vector. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo, vamos a ver esos detalles. Y fíjense qué pasaría si quisiéramos intercambiar dos elementos de un arreglo. Y para eso vamos a utilizar un programita que ya tenemos hecho, un programita simple, donde definimos una constante, cantidad de elementos igual a 5, que va a ser la cantidad de elementos de nuestro arreglo. Tenemos las mismas funciones que vimos en un video anterior, mostrar arreglo y leer arreglo, es decir, permitir que el usuario ingrese los elementos del arreglo y mostrarlos. Y agregamos una función extra que es intercambiar, que lo que va a intentar es intercambiar dos elementos del arreglo. Fíjense que acá mostrar arreglo y leer arreglo reciben el vector y la cantidad de elementos. Y esta función interc1 recibe dos números enteros que son dos elementos del arreglo que yo quiero intercambiar. Vamos a compilar esto, estamos dentro de un entorno de desarrollo, vamos a ejecutarlo, y vamos a ver la ventanita acá de comando, me dice que ingrese los elementos del arreglo, vamos a acomodar un poco esta ventana, el tamaño de esta ventana, si nos dejan. Bien, ahí estamos. Elemento 1, vamos a poner 2, 4, 6, 8, 10. Esos son los elementos del arreglo. Fíjense, ingresamos 2, 4, 6, 8, 10. Me lo muestra. 2, 4, 6, 8, 10. O sea que lo cargó bien. Y ahora dice, intercambiando posiciones 1 y 3. Sería intercambiar el 4 con el 8. Eso sería el propósito. Viene acá, dice el arreglo intercambiado y lo muestra. Y no hay ningún intercambio. 2, 4, 6, 8, 10. En realidad no hizo ningún intercambio. O sea, este programita no funciona. El propósito que tenía era intercambiar la posición 1 con la posición 3 y no funcionó. ¿Por qué? Bueno, miremos un poco el código. El código es exactamente, es muy parecido a un código que hicimos en el video anterior. Lee el arreglo y muestra el arreglo. Eso era lo que hizo. Leyó todos los elementos y después lo mostró tal cual lo cargamos. Después dijo, fíjense que acá
le podríamos haber preguntado al usuario qué elementos quiere intercambiar. Bueno, no, para hacer una prueba los pusimos fijos. Pusimos intercambiar el elemento 1 con el elemento 3. J igual a 3, I igual a 1. Entonces directamente nos dice intercambiando la IJ, los elementos IJ. Acá llamó una función que teóricamente los intercambia. ¿Qué le pasó? El elemento nums es el vector, el arreglo declarado es nums. Le pasó nums de la posición I, le pasó el 2, creo que era, o el 4, no me acuerdo, 4, y le pasó nums de la posición 3, que era un 8, y acá llamó a la función intercambiar. Si esta función hacía su trabajo, acá debería haber mostrado, nuevamente llamó a mostrar el arreglo, debería haber mostrado todos los elementos intercambiados. Pero esa función, acá está leer arreglo, esta ya la vimos, esta tal cual la vimos, acá está mostrar arreglo, ya también la vimos, y la función intercambiar, ¿qué hace? Recibe dos números enteros, está bien, porque los elementos del arreglo son números enteros, o sea, recibe acá el 4 y acá el 8, y acá esto teóricamente lo intercambia bien, porque fíjense, define una variable local, temp, después hace temp igual a, si A, supongamos, vamos a poner acá como comentarios, si A era un 8, 4, perdón, A era 4, pone en temporal un 4, eso es lo que haría ahí. Acá, ¿qué hace? Dice A igual a B, A igual a B, y B tenía un 8, A igual a 8, y después hace B igual a temporal, B igual a 4. O sea que acá recibió 4 y 8 y los intercambió porque quedó A con 8 y B con 4. Esto funcionó. O sea, los dio vuelta. Sin embargo, cuando volvió acá, volvió a mostrar el vector tal cual estaba, no hizo ningún intercambio. ¿Por qué? Bueno, justamente porque estos dos argumentos que le pasamos acá, esos dos elementos, el 4 y el 8, fueron pasados por valor a esta función. Entonces se modificaron, A y B se modificaron, pero acá, esto lo vimos también en un video anterior, parámetros por referencia, argumentos por referencia, pero acá el elemento de la posición I y el elemento de la posición J no se intercambiaron. Ese es el punto. Si lo volvemos a ejecutar, ahora que vimos el código, para ver si lo manejamos un poco mejor, pongamos los mismos valores, 2, 4, 6, 8, 10. Fíjense que tenemos I igual a 1 y J igual a 3. Queremos intercambiar el 4 con el 8, el 1 con el 3, porque así hicimos el programita. Y bueno, nuevamente, por supuesto, hace lo mismo, no intercambia nada, no modificamos el programa. Bueno, ¿cómo tenemos que hacer? Y de hecho, perdón, lo que faltaba ahí mostrar que leer arreglo, esta función, sí modifica el vector. Fíjense que el vector, yo no paso acá, cuando llamo a leer arreglo, no paso la dirección del vector como hacíamos si queríamos modificarlo. Paso directamente el vector, nums, le paso nums. Pero los vectores o los arreglos predeterminadamente se pasan por referencia, es decir, ya se está pasando una dirección, podríamos decirlo. Por eso leer arreglo funciona, porque yo acá estoy modificando L, sin embargo, cuando yo modifico L, también estoy modificando nums, porque el arreglo cuando volvió a la función principal acá, cuando volvió a la función principal y lo mostró, me mostró el arreglo nums modificado, o sea que acá L, en la función leer arreglo, yo leí todos los elementos en el arreglo L, pero se copiaron cuando volvió a nums. O sea que los arreglos en C se pasan por referencia. No necesito pasar la dirección. Sin embargo, para intercambiar los elementos, sí necesito pasar la dirección de y la dirección de, porque los elementos son números enteros. Y los números enteros se pasan por valor. Entonces tengo que modificar ahí, pasar las direcciones. Ah, bueno, pero si paso las direcciones, en la función, esto lo vimos, intercambiar, yo tengo que recibir las direcciones. Tengo que recibir asterisco acá y asterisco acá. Eso tengo que recibir. Entonces borramos estos comentarios que habíamos hecho y acá ponemos asterisco acá, perdón, ponemos asterisco acá,
asterisco acá. Quien no entiende lo que estoy haciendo tendría que ver un video anterior donde vimos argumentos por referencia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la función intercambiar recibe dos direcciones de memoria. ¿Por qué direcciones? Porque este asterisco quiere decir que el contenido ¿de qué? De una dirección es de tipo entero. El contenido de la dirección B es algo de tipo entero. Eso quiere decir. Y después me manejo con el contenido de las direcciones. Eso lo vemos en un video anterior de argumentos por referencia. Pero bueno, eso en definitiva es lo que tenemos que hacer. Y por supuesto, si estamos modificando la definición, tendríamos que modificar acá arriba el prototipo, la declaración. Yo acá recibo un puntero a un entero y un puntero a un entero. Y ahora, en teoría, esto sí tendría que funcionar, digamos. Cuando llamo a intercambiar, mando la dirección de los elementos del arreglo. Entonces, teóricamente, ahora sí los va a intercambiar. Lo ejecutamos y probamos. Si no hay ningún error, ponemos 2, 4, 6, 8. Le podemos poner cualquier valor. Esto es simplemente para... Fíjense, el arreglo cargado es 2, 4, 6, 8, 10. Si intercambiamos las posiciones 1, 3, es 2, 8, 6, 4, 10. Efectivamente, ahora sí los intercambio. Acá por un lado, cuando yo lo cargué, esto se ejecutó en leer, ¿cierto? Y después cuando me mostró el arreglo modificado. O sea, acá en el código fuente, cuando llamé a leer, hice todos los scanf en leer, o sea que estaba leyendo el arreglo L de la posición I, pero sin embargo, cuando volvió acá a la función principal y me mostró nums tiene los valores de L, o sea, eso demuestra que cuando llamé acá a leer arreglo, esto fue pasado por referencia, se modificó. Sin embargo, para intercambiar los elementos, tuve que pasar las direcciones de cada uno de los elementos. Esa sería la idea. Entonces, los elementos del arreglo son números enteros o char o lo que sea, se pasan por valor. Pero el vector completo se pasa por referencia. El vector completo, el arreglo completo, se pasa por referencia. Bueno, y después esto lo vamos a ver más adelante, cómo proteger para que si yo le paso un vector a una función, pero no quiero que esa función modifique el vector, ¿cómo puedo hacer? Utilizo la palabra reservada const, y ya lo vamos a ver en otro video. Y ahí está la función. Bueno, espero que les haya sido útil. Si no entendieron muy bien esto, tendrían que ver primero el video de argumentos por referencia.